El problema 9 me dice, en una preparatoria se obtuvieron los siguientes datos de 350 estudiantes. 200 alumnos aprobaron la materia de cálculo diferencial, 160 estudiantes aprobaron física, 187 aprobaron historia, 112 aprobaron cálculo diferencial e historia, 120 aprobaron cálculo diferencial y física, 95 aprobaron física e historia, 80 alumnos aprobaron cálculo diferencial a física e historia y 50 no aprobaron ninguna materia. ¿Cuántos de estos estudiantes, de esos 350 estudiantes, aprobaron solo una materia? Bien, este problema se lo resuelve con conjuntos y bueno, primero vamos a empezar haciendo una circunferencia, ¿sí? Que obviamente aquí dentro vamos a poner algunos números, por eso se llama conjunto. Y aquí vamos a poner la primera circunferencia, hace referencia al primer conjunto, hace referencia a la primera materia que se menciona, que es la materia de cálculo. Luego hay otra materia más, por eso hacemos otra circunferencia, ¿sí? De modo que las dos choquen o se intersequen, que es la otra materia que es de física. Y también aparece otra tercera materia, por eso ponemos otra circunferencia más, ¿sí? De modo que coincida con estas dos, ¿sí? Que es la materia de, en este caso, historia. Bien, lo que me pide el problema es cuántas personas aprobaron solo una materia, es decir, ¿dónde es una sola materia? Solo en esta parte de aquí. Esta es una materia, esto es otra materia, una sola materia y esto es una sola materia. Esto es lo que me pide el problema. ¿Cómo lo empezamos a hacer? Pues simplemente empezamos desde donde coinciden las tres materias. ¿En qué parte coinciden las tres materias? Pues en esta parte de aquí. En esta parte de aquí coinciden las tres materias. Entonces, ¿cuántas personas o cuántos estudiantes aprobaron las tres materias? Es decir, cálculo, física e historia. ¿Cuántos aprobaron? Pues aquí me dice el problema. 80 alumnos aprobaron cálculo diferencial, física e historia. Y lo ponemos aquí. 80. Luego vamos partiendo desde aquí y vamos rellenando los demás espacios de los conjuntos. Entonces, vamos a ver, me dice 95 aprobaron física e historia. ¿Dónde está física e historia? ¿Dónde coinciden los dos? Pues en esta parte está física e historia. Aquí coinciden los dos, ponemos 95. ¿Listo? Pero realmente hay que aclarar que todo esto de aquí me debe dar 95. Entonces, para que me dé 95, pues aquí debería ir un valor de 15. Aquí tenemos 15. ¿Por qué? Porque 80 más 15 me da 95. Simplemente tengo que restar 95 menos 80 y me da 15. Entonces aquí lo pongo. ¿Listo? Seguimos con el siguiente. Dice 120 aprobaron cálculo diferencial y física. Es decir, cálculo y física en esta parte. 120. Pero habíamos dicho que aquí estos dos deben sumar 120. Si los dos sumamos aquí me dan 200. Entonces, ¿qué valor iría aquí para que los dos me den 120? Entonces, pues sería 120 menos 80, sería 40. Entonces, 40 más 80, 120. Ahora continuamos con el siguiente. Me dice 112 aprobaron cálculo diferencial e historia. 112. Cálculo, historia, 112. Pero como ya sabemos, aquí no puede ir 112, sino la resta entre 112 y 80 que me da 32. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya estamos rellenándolo. Ahora vamos con el siguiente. Me dice 187 aprobaron historia. Entonces ponemos aquí 187. Pero sabemos que todo esto de aquí me debe dar 187. ¿Cómo lo hago? Pues este 187 lo resto para cada uno de ellos y me va a dar 187 menos 15 menos 32 menos 80. Me da 60. Entonces aquí ponemos 60. Bien, ahora me dice 160 estudiantes aprobaron física. Aquí ponemos 160 y lo vamos restando este de aquí para todos ellos de acá, que me da un valor de 25. Ponemos aquí 25. 160 menos 40 menos 80 y menos 15 es 25. Ahora vamos con el último que me dice 200 estudiantes, ¿sí? Aprobaron cálculo, dice. Entonces, aquí a este 200 lo restamos para cada uno de ellos,
que me da un valor de, entonces tenemos aquí 200 menos 80 menos 40 y menos 32. Me da un valor de 48. Muy bien. Y la última parte del problema me decía, 80 alumnos no aprobaron, no, perdón, 50 alumnos no aprobaron ninguna materia. Entonces, estos alumnos, como no aprobaron ninguna materia, lo ponemos en la parte de afuera. Entonces, 50 alumnos no aprobaron ninguna materia. Para saber si esto está bien, nosotros tenemos que sumar todos los valores de aquí y me tiene que dar la cantidad total de estudiantes, que son 350. Entonces vamos a sumar 48 más 40 más 80 más 32 más 15 más 25 más 60 y más 50. Y podemos observar que tenemos 350 estudiantes. Todo esto me debe dar 350. Bien, ahora vamos a la parte de la solución del problema, que me dice cuántos alumnos o estudiantes aprobaron solo una materia. ¿Dónde es solo una materia? Aquí. Cálculo, ¿dónde es solo cálculo? Aquí. Es una sola materia. ¿Dónde es solo física? Aquí. ¿Dónde es solo historia? Aquí. Entonces tenemos que sumarle los tres valores. 48 más 60 y más 25. Esto lo ponemos en la calculadora y me da 133. Entonces esa es la solución. Por lo tanto, la respuesta es el literal A.